Bienvenidos al día 42 de mi diario de campo. Hoy es sábado 25 de abril. Y bueno, hoy tenemos buenas noticias, las esperadas durante toda la semana. Os dije que para el final de esta semana el modelo preveía una caída considerable en decesos y unas mejoras notables que cerrarían quizá una fase. Y en eso estamos este fin de semana, cerrando la fase de doblar la curva. A partir de ahora, pues supongo que vamos a empezar a tener buenas noticias día tras día, vamos a ir bajando las cifras, vamos a ir cerrando todas las curvas y poco a poco volviendo a una normalidad con comillas. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Disculpar el retardo del vídeo, pero he tenido que luchar una vez más con que las informaciones llegaron más tarde de lo normal y además esa situación de estrés no es buena porque ayer tuve algún que otro error por el tema de homogenización de datos y el tema de trabajar tan rápido todas las tablas. Pensar que los datos salen en torno a las 12 de la mañana y yo tengo apenas 2 horas para gestionarlo todo. Entonces hoy creo que he hecho un trabajo, incluyendo lo de ayer por la tarde, para cerrar todo esto y creo que gana para vosotros, para mis seguidores, que os merecéis toda la información, cuanto más veraz mejor. Y bueno, pues voy a contaros todo lo que ha pasado hoy. Prácticamente todos son buenas noticias, creo que hay pocas malas, sabiendo eso sí que estamos hablando de personas y que las cifras siguen siendo notablemente elevadas. Pero tanto cifras de altas, son de fin de semana, cifras de contagios PCR, ahora hablaremos de eso, cifras de liberación de camas en hospitales, pues todo ha mejorado, tanto UCIs como camas normales de planta, todo va mejor. Quizá hay una pega de todo esto que es el coste humano que ha tenido, en el caso tanto de fallecimientos, por supuesto, pero el coste en cuanto a los que han estado en primera línea, y siempre agradeceré, no se me interprete mal, siempre cuando hablo de gestión, hablo de cómo se ha hecho la gestión, no quién está en la batalla, y nuestros sanitarios son lo mejor de todo esto. Han demostrado día a día que no tienen miedo, que son unos verdaderos profesionales y el coste es que más del 20% pues hoy en día está afectado por esta pandemia, lo cual el coste es de los más elevados a nivel mundial y bueno, hay que reconocerlo y hay que reconocérselo y bueno, pues vamos a ver si todos quedándose en casa. A partir de mañana empezamos a flexibilizar calendario, vamos a hablar de eso también, pero todos quedándose en casa es la única manera y vamos a ver si todo vuelve a la normalidad lo antes posible. Siempre hablé de fecha para desescalada el 3 de mayo, más o menos es la que se ha mantenido porque hoy es el último día, digamos, de la situación tal como la conocíamos en este mar de mes, porque a partir de mañana los menores saldrán o podrán salir acompañados y bueno, pues poco a poco iremos viendo medidas de este tipo y vamos a hablar de todo ello un poco y de los datos de hoy que, insisto, han sido buenos. Sábado 25 de abril y bueno, pues tenemos una vez más de 3.000 altas en todo el sistema nacional sanitario. Una muy buena noticia. Para mañana se espera algo menos, pero simplemente es porque estamos en fin de semana y bueno, pues se notará un poquito el descenso. A nivel regional de Castilla-La Mancha también ha estado en buen nivel para ser el día que es y bueno, también hay que decir que en esta comunidad, por ejemplo, pues que quedan 1.100 ingresos. Tampoco se puede ir mucho más rápido porque ahora mismo pues va una marcha de unos 200, ha estado en esta semana, ahora entra en algo más de 100 o en torno a 100 y bueno, pues creo que es una buena marcha para en una semana o dos estar prácticamente cerrado este tema, ¿no? Por lo tanto, buena sintonía, buen nivel y tanto a nivel nacional como regional en Castilla-La Mancha son buenas noticias. Vamos a hablar de la cifra de contagios, pero contagios PCR. Ayer tuve que homogenizarla, estuve toda la tarde trabajando en el tema porque ahora el Ministerio, como sabéis, ofrece las cifras de contagios pero a través de test PCR. Y bueno, lo que hemos hecho es normalizar las cifras, repartirlas, digamos, durante estos días según la información disponible y veis que ahora es mucho más claro el tema de la curva. Veis que hay un descenso de la curva más o menos homogéneo y que esto seguirá hasta fin y bueno, estamos en un buen nivel porque estamos por debajo de las 3.000. Hay test de los otros, hay test también rápidos, pero estos están fuera del sistema
porque normalmente son o asintomáticos o, bueno, pues ya han pasado la enfermedad. Esto es lo que se nos dice desde el Ministerio. Aún así, yo los incluyo para los datos finales y cuando hablo de regiones para trabajar todo eso sin que se olvide que están ahí, ¿no? En Castilla-La Mancha hemos hecho algo similar, con lo cual he conseguido pues que veáis cómo en la curva y veis que estáis en una situación pues bastante buena en cuanto a, confirmados por PCR. Entonces, bueno, pues vemos que estamos en torno a 150 para mañana y en torno pues a esa más o menos es el nivel de unos 100 y bueno, pues esta es la buena noticia también, que parece que el ajuste con esta variable pues es el idóneo. Vamos a la cifra de decesos, factor clave y para el cual fue hecho este modelo. Yo siempre lo que traté de adelantarnos es a cómo iba a ir la variable de decesos. Para mí es la más importante y con la que he trabajado siempre. Hemos ido hablando durante esta semana que la caída estaba cerca y que a fin de semana deberíamos entrar en un soporte bajo los 400 claramente. Así ha sido. Y hoy, pues bueno, un pequeño repunte, pero mínimo de 378 y supongo que mañana el modelo habla de lo mismo, de estar por debajo de los 360. El soporte ya está en 400. Esto quiere decir que normalmente hemos entrado ahora en una fase que con un 99% de probabilidad pues podemos estar debajo de 400 decesos nacionales, lo cual es una muy buena noticia porque eso empieza a encajar el final de la curva. ¿Veis lo que dije? Muy fácil subir, más difícil bajar. Y esto es lo que siempre ha dicho el modelo y bueno, la semana que viene sí que va a ser una buena semana en caída por la situación sanitaria y porque el proceso de los enfermos, pues la pandemia dura unos 20 días y está en una situación mejor que hace una semana. Por lo tanto, vamos a seguir en bajada y esas son las previsiones de este modelo para la semana que viene, aunque mañana, por ser domingo, hablaré más de todo lo que nos viene para la semana que viene. En Castilla-La Mancha también hemos tenido uno de los mejores datos desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que empezó todo esto, porque hemos tenido hoy por fin 37 decesos. Son muchos, siguen siendo muchos para el nivel de población que tiene, pero esa sería por la curva que tiene esta región, esa sería la cifra por la que deberíamos estar, por debajo del soporte de 40. Vamos a ver si esto se mantiene, aunque para el modelo pues es algo un poco extraño y mañana aventura una cifra de 42. Los ingresos UCI pues están en una situación inmejorable porque lo vengo diciendo ya llevamos más de una semana en esta situación a nivel nacional. Está descongestionada, hoy hemos tenido apenas 0 subidas porque entre que todavía quedan las prevalencias de Madrid y de Galicia, el resto prácticamente no ha tenido ingresos en UCI, eso es muy bueno, es decir, ingresos acumulados hablo, prácticamente son mínimos, me parece que entre todas las comunidades suman unos 30 y bueno, pues estamos en negativo y seguiremos así, esto es lo normal, que quedemos en negativo porque el ardor de prevalencia seguirán bajando y las otras no seguirán subiendo. En Castilla-La Mancha nos hemos situado pues en un valor muy bueno de 200, quiero recordar que eran 204, a ver que lo diga, sí, hemos bajado 6 sobre ayer, es decir, 208 son las camas que quedaban y pues para mañana lo deseable es que estemos todavía en una situación mucho mejor por debajo de 200. Es el dato prevalente, es decir, camas utilizadas en UCI y respiradores, por tanto. El reporte para mañana, bueno, pues para mañana, bueno, diciéndolo aquí, estamos para mañana se esperan unas 197, sería el valor de las UCIs en Castilla-La Mancha. Pero bueno, vamos a hablar de todo y vamos a hablar un poco del nuevo sistema del Ministerio para hablar de contagios. Los contagios ahora se miden de dos maneras, pero la cifra oficial que marca el Ministerio es la de contagios por PCR. Se han eliminado de esos contagios los que se dan positivos a partir de un test rápido, ¿no? Un test que lo que dice es si tenemos anticuerpos, así está reflejado en el Ministerio, y normalmente habla que ahí están incluidos tanto los que ya han pasado la enfermedad como los asintomáticos. Por eso quizá los ha tratado de eliminar o apartar, los contabiliza aparte realmente, ¿no? Pero la cifra oficial que cierra es esta. Pues para mañana estaríamos otra vez por debajo de los 3.000 y estaríamos en torno a los 208.700 para España. En Castilla-La Mancha, lo han aplicado todas las regiones, por supuesto, pues apenas subiríamos poco más de 100 nuevos contagios, lo cual, pues como da una medida, hablo de contagios PCR, por supuesto.
Y bueno, una medida, como digo, bastante buena. En decesos estamos en una situación mucho mejor, estamos por debajo del soporte 400 y mañana nos situaremos en unos 23.259 para España, de los que 2.334 aproximadamente serían para Castilla-La Mancha. Espero que sea siempre menos. En cuanto a las UCIs, las UCIs de todo el sistema, pues mañana seguimos bajando, aún así seguimos bajando poco a poco y estamos en el soporte de 6.700 más o menos. Y de ellas, dato prevalencia, es decir, datos reales a día de mañana, tendremos 197 ocupadas en Castilla-La Mancha. En cuanto a curados para el sistema, pues tendremos casi 100.000, 98.370, de los que 5.000 aproximadamente estarán situados en la región de Castilla-La Mancha. Eso da pues que poco a poco ahora los activos del sistema se están minorando. Ya llevamos así pues un par de días, es decir, estamos realmente liberando el sistema de carga, de presión, de estrés, ¿no? Para mañana, insisto, pues lo que tendremos será contagios en un valor mucho menor, contagios PCR, entre 2.400 y 3.200 será el intervalo, las rimas de altas, el ritmo de altas será de fin de semana, pero adecuado, estaremos por los 2.500 y los decesos oficiales pues debajo del soporte de 390. Estos son los datos más o menos para el día de mañana, domingo 26 de abril, el primero en el que se empieza a flexibilizar las normas con la salida de menores acompañados. Si hablamos de la proyección del modelo, me piden algunos, y alguna crítica he recibido también, por qué no decirlo, que hable más de las hipótesis. Hay un modelo, cuando empecé a hablar de este proyecto, hay un vídeo en donde lo explico, se ha mejorado y quizá pues en alguno de los vídeos que hagamos a partir dentro de un par de semanas, pues lo explique y dé claramente la información de todo esto otra vez. Pero las hipótesis se han mejorado porque hemos incluido mucha nueva información y ahora mismo tenemos en España una cifra que supera los 5 millones claramente de contagios producidos, de los que unos casi 600.000 son de Castilla-La Mancha. La cifra de decesos estaría en torno a los 50.600, de los que Castilla-La Mancha tendríamos 5.700. Y el resto, más o menos, pues tampoco requiere mayor información porque es prácticamente coincidente. Sí que quería contar algo más de todo esto, que ayer lo apliqué rápidamente, lo tenía prácticamente hecho, pero con todo el lío que hubo, pues tampoco pude avanzaros mucho más, con todo el lío que hubo del Ministerio en cuanto al cambio de lo de contagiados, pero deciros que aquí lo que hablamos es de una proyección teniendo en cuenta toda la información de dos fases. Primero, toda la que está publicada por las consejerías, pues la paso directamente, que en ese caso publicada directamente tenemos día a día Madrid, Cataluña, Galicia y Castilla y León. Bueno, pues eso lo incluimos, que incluye una serie de decesos tanto en residencia, domicilio como otros, que sumo a los oficiales, porque así lo explican ellos. Después, para Castilla-La Mancha y el resto, lo que pasa que, bueno, como todo empezó a partir de lo del Tribunal Superior de Justicia y ahora ya tenía más información, para todas esas otras comunidades utilizo la información del MOMO, del Instituto de Salud de la Carlos III, con el Ministerio, que lo ofrece pues prácticamente día a día. Con eso hice el reparto, lo ajusté, porque en algunos casos los excesos no correspondían con la información que tenía y así introduje la variable para el resto de comunidades autónomas. Todo eso me lleva a que actualmente tendríamos, ya dato cerrado, unos 38.000 decesos, de los que si planifico y aún incluyo todo lo que es la proyección, en vez de 38.000 podríamos llegar a 50.000, cuando el dato oficial está en 22.902. Bien, pues esa es la información con la que juego y bueno, con toda esa información he hecho esta proyección. También tengo todas las publicaciones que me han permitido hacer esas hipótesis que están disponibles para cualquiera. O sea que no es algo que se me ocurra a mí un día y lo ponga ahí. Son trabajo de muchos días, creerme, y con mucha información. Bueno, vamos con el calendario. Mañana hablaré más de este dato, pero estamos cerrando la semana, bueno, un poquito por encima de lo deseado. Vamos a ver qué pasa mañana, pero en torno a las 400 decesos de media para esta semana completa y a los 50 en Castilla-La Mancha. Más o menos todo va a seguir igual, se espera que la semana que viene sea realmente la de caída en decesos. Vamos a ver si esto es así y por eso decía que era tan importante quedarnos en casa esa semana y no, hace ya, esto lo
decía hace ya un mes, no ahora, que ahora sería lo fácil, y no romper ese estado de alarma que está teniendo pues tan buenas consecuencias como veis. Bien, si me voy a las curvas regionales, pues hoy tengo también nuevas noticias. He actualizado toda la información, pero aquí incluyo todos los contagios para que estéis más tranquilos. Es decir, tanto PCR como datos de test rápidos. Y bueno, con toda esa información tenemos varios cambios en la estructura. También me habláis de los índices. Yo utilizo dos índices. Uno que habla de la tasa de mortalidad o letalidad por habitante, más la tasa de altas por habitante, y bueno, pues ese me da un índice de gestión acumulada, porque estas tasas son acumuladas a lo largo de toda la pandemia, desde que hay datos. Y por otro lado, introduje hace poco un índice de curva rápido de corto plazo, en el que incluyo tanto los contagios como los decesos cada día que se producen, con lo cual me da un poco cómo está yendo la curva en ese día, la foto de ese día. Bien, con todo eso he establecido desde hace tiempo pues unos rankings, digamos como un semáforo, quién está todavía en rojo, quién puede estar en ámbar y quién está en verde para salir ya o para desescalada. Bueno, hoy tengo hasta 2 tonos de verde porque he introducido 3 nuevas comunidades, como podéis ver, que le va muy bien, pero bueno, esto sería desescalada siempre empezando a partir de la semana que viene o mejor a partir de la otra, que es cuando realmente el gobierno va a empezar a dejar salir, ¿no? O va a empezar a flexibilizar. La semana que viene a lo mejor en alguna comunidad pues quizá permitiría en el tema de la salida en términos de practicar ejercicio físico, ¿no? Pero ya veremos. Bien, entonces, ¿qué vamos a subrayar de aquí? Bueno, pues que ahora en la zona verde he incluido 3 nuevas, acompañando a las 5 que ya estaban. 3 que aún por el índice de gestión están ya en esa zona, están muy por encima de la media nacional, pero que aún por el índice de corto plazo pues necesitan mejora, pero que ya llevan progresando varios días y han entrado. Una más por el índice acumulado, que va bien, que es el País Vasco, y otras por el índice de los últimos días, 4 o 5 días, que van mejorando cada día y que parece que tienen buena pinta. Hablo de tanto Andalucía como Galicia como País Vasco, sumadas a las 5 que ya eran las conocidas, todas las islas, las ciudades autónomas y Murcia. Esas 8 estarían en una situación prácticamente de iniciar desescalada en tiempo, es decir, a partir de mayo, a partir de mínimo el 3 de mayo y por supuesto será a partir del 10 de mayo, que me preguntáis mucho. Hay 5 que están en buena situación día tras día, una nueva incorporación en esas 5, porque realmente serían 4, si veis lo de otros días, que son La Rioja, Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana. Entre ellas, La Rioja es la que peor índice de curva directa tiene, pero acumuladamente no ha trabajado mal tampoco. ¿Cuál es la que tiene en el último tiempo y ha conseguido entrar por los últimos acontecimientos? Extremadura. Lo vengo diciendo desde hace unos días. Poco a poco ha ido dando saltos en el ranking y ha entrado ya en esa zona ámbar. Y bueno, pues es una comunidad que lo está haciendo bien durante esta semana. Vamos a ver cómo progresa. Fijaos en las ratios que tienen y bueno, pues son bastante mejores. Y de la zona roja, bueno, pues todas más o menos lo están haciendo como bien pueden, pero sigue siendo fundamentalmente el foco. ¿Os acordáis de ese foco A4? Pues ahora quedan 6, donde a las 4, digamos, que han sido siempre el foco de la pandemia, que son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña, pues hay que añadir Aragón y Navarra, que bueno, pues no lo están haciendo tampoco mal en el último tiempo, pero que pues tienen una acumulación, sobre todo en Navarra sí que tiene algo peor el comportamiento, tanto actual como el anterior, y bueno, pues tiene una acumulación y tienen que ir poco a poco. Vamos a ver cómo progresan y bueno, pues esos serían, digamos, los 6 territorios que desde esta perspectiva, con estos indicadores que he dicho y he fundamentado, pues podríamos ver cómo va su gestión y cómo va la semana que viene, muy importante para tomar medidas. También se habla de, por supuesto, de otros indicadores, yo no lo voy a negar, indicadores de pandemia, como el número reproductivo básico. Genial, pero yo no tengo información para calcularlo. Según ese número reproductivo básico, prácticamente todas las comunidades estarían en zona de salida. De hecho, España está por debajo de 1 también, o en torno a 1, según los datos del Ministerio. Pero yo no puedo calcularlo. Y bueno, no es único. Realmente ese número, lo que está diciendo es el número de enfermos secundarios producidos por unos primarios, es decir, entiéndase, los contagios producidos a partir de la primera oleada, que tiene que ser menor que 1 para que haya un buen RO, ¿no? Un R0, un número de reproductividad básico, ¿no? Y entonces
ese número, ya digo, yo no lo puedo calcular, pero no es único, hay que mejorarlo, hay que considerar otros indicadores, como estos que se están considerando u otros. Hay muchos de muchos tipos y bueno, pues estos son con los que yo he estado trabajando porque, entre otras cosas, yo podría calcularlos. Además, son indicadores que gestiono con toda la información a la vez, o lo que se llama indicador sintético. Por eso se crean en torno a 0 a 100 y bueno, pues en esto sí que llevo trabajando bastantes años, que son con los que hago, por ejemplo, podéis ver mis trabajos, el indicador de la felicidad, que ahora estaría bonito, pero bueno, esto es, digamos, otra aplicación. Voy ya con el reparto provincial, no me extiendo más, que hoy me estoy extendiendo porque, como veis, ya he mejorado, he metido en todas las tablas las fuentes, etcétera, he ido pues un poco gestionando ese tiempo y mejorando, trato de hacerlo día a día para que tengáis la máxima información. Bueno, hoy el dato para Castilla-La Mancha es mucho mejor, estamos en 37, como digo, es otra historia, estamos por debajo de 40, ¿vale? Con lo cual, pues hay algo lógico. Hemos entrado en un dato que digamos que está muy por debajo de lo normal que suele pasarle a esta comunidad. Por lo tanto, de las 5 provincias hay 4 que están por debajo de la media. Y una que hoy ha tenido la mala suerte, pues que es Cuenca, que ha tenido un nivel de fallecimientos de 11 y su media es en torno a 4. Es decir, que digamos que hoy el más afectado ha sido esa provincia. El resto, bueno, pues ahí están funcionando, sigue siendo el mayor nivel de contagio, le sigo respondiendo a Ciudad Real y bueno, pues entre ellas, pues hoy tenemos pues un buen reparto en el sentido de que todas más o menos se han comportado bien en torno a su media. ¿Quién está por encima de lo deseable o de la Castilla-La Mancha? Pues fijaos, Castilla-La Mancha está en torno a 1126, su índice de mortalidad habitante o de letalidad, y bueno, pues Ciudad Real está en 1861, es lo que viene pasando. Y las que están en torno a la media, pues son tanto Albacete como Cuenca. Quien está más lejos o el mejor posicionamiento es justo Toledo y Guadalajara. Bien, vamos con... Y esto he dicho que una de las cuestiones, pues no es tanto la cercanía a Madrid, como se ha dicho, por lo menos Guadalajara y Toledo entiendo que son las más cercanas, sino muchas veces la gestión sociosanitaria que se ha hecho en el sentido de protección, etcétera. De hecho, tenemos una comunidad autónoma, como tantas otras, en donde más de 3.600 sanitarios pues están contagiados, ¿no? Es decir, a una proporción muy elevada que corresponde pues a que en algún momento han tenido que luchar sin las armas idóneas y suficientes. Vamos con el final, con la curva internacional para pues tratar de cerrar todo este informe amplio del día de hoy. Bien, en la curva internacional no hay grandes noticias en el sentido de que no hay picos, todas están en meseta caída, buenas noticias, Europa está llevando bien el sistema, recuerdo que es muy importante esto porque cuando tengamos la desescalada tenemos que hacerla con el resto de países europeos y teniendo muy en cuenta que también me preguntáis el tema de movilidad, entiendo que en un espacio Schengen como es el de Europa, tiene un espacio sin fronteras, es muy interesante que todos más o menos desescalen al tiempo, sobre todo los países que más afectados han estado. Y así está pasando en Italia, Bélgica también, en Francia también, Reino Unido es el que está en una situación más preocupante actualmente, pero bueno, también en caída y Alemania también. Es decir, que hay un control. En ese control yo destaco que España ahora está ganando la carrera, es decir, está bajando más rápido que otras. Vamos a ver si esto sigue así porque nos está yendo bastante bien. Estamos en una situación bastante idónea, ¿no? Entonces vamos a ver si sigue así y salimos de todo esto, pues si no los primeros casi sería bueno también, ¿no? Aunque las situaciones son bien distintas y nosotros tenemos una situación peor que muchas otras, solo superada en tema de mortalidad habitante por Bélgica, ¿no? Bien, vamos con lo demás que está pasando en Brasil, situación preocupante, como dije, en Estados Unidos más que preocupante, hemos superado claramente ya los 50.000 decesos y pues estamos a punto de superar el 1.000.000 de contagios. Es una situación que vamos a ver si está bajo control o no. Esta semana que viene es muy interesante para verlo y bueno, pues será también muy importante porque ese mercado es el que al final mueve al mundo, ¿no? Que Estados Unidos esté afectado no es una buena noticia ni para los mercados ni para el resto de países. Bien, vamos con el tema de cerrar las regiones. Bueno, aquí tenéis hecha el ranking de siempre, destacando pues dónde creo que están los focos en estos países y bueno, pues la ciudad de Nueva York, ahí la tenéis con 1951, después tenéis la provincia de Ciudad Real, Lombardía, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Emilia-Romagna. Esa más o menos es la situación y bueno, estamos claramente ya en España
en las más afectadas en torno a los 1.000 decesos por millón de habitantes y bueno, pues esto es más o menos la situación de la pandemia que afortunadamente a partir de hoy, pues bueno, de hoy no, de esta semana parece que empieza a pintar bastante mejor. Digo de hoy porque sí que parece que hoy ha sido una situación clara en la comunidad de Castilla-La Mancha de esa bajada. Bien, vamos a cerrar el informe con las conclusiones. Mañana cerraremos mejor esta parte, la de hablar de la semana que viene, siempre me gusta hacerlo, pero se prevé una buena semana a la vista. Parece que ese efecto se ha empañado un poco y se ha quedado ahí olvidado el efecto posible de la primera desescalada, no esenciales. Y bueno, parece que todo empieza a cerrar esa dichosa curva que nos tiene más de mes y medio confinados. Hoy cerrábamos en el diario la sexta semana de actividad y bueno, aventuraros también que creo que según está avanzando todo, pues podremos cerrar este diario tal cual está configurado, porque fue hecho con el objetivo de adelantarme a todos los temas interesantes dentro de la pandemia, tanto como el tema de colapso, y acertamos, tanto como el tema de excesos, hasta dónde llegaba la curva y su meseta, acertamos, y tanto como el calendario de desescalada, es decir, todo en función a ese factor clave de excesos, y acertamos. Bueno, pues cuando todos esos objetivos hayan acabado, creo que puede ser el domingo que viene, pues con el informe 50 quizá cerramos este diario y ojalá y sea así, porque parece, insisto, en que todo va por el buen camino. Mañana, por cerrar el reporte, tenemos una buena situación, empezamos a notar esa flexibilización al poder salir los menores, vamos a tener en la pandemia, vamos a estar por debajo claramente de los 3.000 nuevos contagios PCR, los decesos van a estar por debajo de los 400, las UCI seguirán liberando camas y los hospitales también, y bueno, los curados estaremos mañana muy cerca de los 100.000, lo cual es una muy buena noticia porque el sistema no trabajará bajo presión. Eso es todo lo que os quería comentar. Gracias, insisto, a todos los seguidores. Vuestro es este modelo porque me habéis hecho ir enriqueciendo y metiéndome en una cantidad de datos que yo no pensaba. Fijaos que solamente incluir ayer el informe Momo tuve que trabajar con las 17 comunidades autónomas y calcular tanto los excesos que daba el Instituto de Salud como el índice corrector para cada uno, dado la información que yo tenía. Y bueno, pues todo esto lo he hecho porque más o menos me lo habéis ido sugiriendo. Creo que es bueno, creo que tenéis mucha más información y creo que también ayuda al modelo a tomar decisiones y a explicar por dónde vamos. Insisto, no vayamos a fastidiar ahora todo el trabajo de mes y medio, vamos por favor a quedarnos en casa siempre que sea posible y vamos a poder con esto, seguro, queda poco, queda muy poco. De hecho, creo que toda la escalada empezará incluso en una semana. Las comunidades autónomas territorialmente, como os he dicho, empezarán a provocar algunos cambios en vuestra vida normal. Después habrá una normalidad entrecomillada, por supuesto, pero todo el mes de mayo será de desescalada. Esas son las previsiones, esas son las buenas noticias e incluso en nuestra comunidad autónoma parece que todo empieza a pintar de otra manera en Castilla-La Mancha. Un abrazo a todos, muchas gracias por el seguimiento, darle a like y todos en casa. Hasta mañana.